Voy a comenzar diciendo algo que es obvio para la mayoría de las personas, pero creo que hay que insistir en ello, sobre todo cuando nos referimos al tema que vamos a tocar hoy. Esa obviedad es que el conocimiento es la principal herramienta de cualquier pueblo, de cualquier nación, para acceder al progreso y al bienestar de su pueblo. Y el conocimiento, a su vez, tiene una herramienta, un instrumento muy antiguo, muy importante, e incluso por antiguo tiene también valores que lo distinguen como materia, como tema, que es el libro. El libro contiene un tesoro demasiado importante, demasiado denso en cuanto a lo que puede ofrecer, porque el libro guarda el acervo, la experiencia de los hombres de distintos lugares, de distintas naciones, de distintos contextos históricos, pero siempre hay allí el testimonio de lo que ha sido la vida humana, de lo que ha sido la lucha del hombre por comprender el mundo y comprenderse a sí mismo, y además por transformarlo en su beneficio para aprovechar inclusive su misma experiencia al lado de los recursos que brinda la naturaleza para acceder a escalones más altos en su acercamiento y en la búsqueda de la felicidad. Un libro sin lectura es una entelequia, es un objeto muerto. Son los ojos y la mente del lector quienes le dan vida al libro. Entonces, libro y lectura son una sola realidad. No hay manera de separarlos, puesto que la lectura es parte del libro como hecho, como realidad. De manera que para que una sociedad tenga opciones de transformarse positivamente, necesita ineludiblemente del libro y de la lectura. Tiene que haber libros y tiene que haber lectores. Eso, que puede parecer sencillo, ya que se trata de un producto y de gente, no lo es tanto, porque tanto el libro como la lectura, tanto la existencia del libro como el hecho de la lectura, necesitan que un pueblo sea educado. Si no hay educación, el libro o es generalmente inútil o es útil a élites educadas, a sectores de la sociedad que tienen el privilegio de estudiar, tienen el privilegio de educarse y tienen el privilegio de leer. A esto se refirió con mucha claridad el héroe nacional de Venezuela, el héroe que encabezó la lucha de independencia, Simón Bolívar. Digo esto de dos maneras muy interesantes, ¿no? Muy precisas además, ¿no? La primera frase de Bolívar dice: la esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Este término tan interesante, instrumento ciego, es muy importante dentro de lo que vamos a tratar, porque de alguna manera, mientras el pueblo se mantiene ignorante, mientras no estudia, mientras no lee, es sujeto, presa fácil de cualquier tipo de dominación.
porque todos sabemos que la dominación tiene su base fundamental en la cultura. Es la primera gran manera de dominar a los pueblos, imponerle una cultura. Y si un pueblo no tiene educación, primero no tiene defensa contra eso, pero además no tiene posibilidades de hacer que su nación desarrolle las cualidades para existir por sí misma, que la nación tenga en sus manos las técnicas, los conocimientos, las experiencias acumuladas, como ya dijimos, para poder afrontar los grandes retos de las sociedades actuales, las sociedades modernas y de su desarrollo. La otra frase del Libertador Simón Bolívar: la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Esto lo dijo el Libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando se libró la guerra de independencia para que nuestro país, Venezuela, fuese independiente, fuese soberano. Cuando él se refiere a moral y luces, se está refiriendo, moral en un sentido son valores, pues, ética, sentido de pertenencia, conciencia del propio carácter como pueblo, todo eso son valores morales. Y luces se refiere el Libertador Simón Bolívar a las luces del conocimiento, a la luz del conocimiento, a la iluminación que da el conocimiento. Entonces son los polos de una república. Sin estas dos características no puede existir, o al menos no puede existir con dignidad, no puede existir con perspectivas como tal república de alcanzar mayores grados de desarrollo y mayor grado de felicidad para su pueblo. Un poco lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 13 años, bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez, en el tema de la educación, lo define un poco esta frase del propio presidente, que es de hace un par de años. Nosotros estábamos hace 11 años atrás en los últimos lugares del mundo en tasa de escolaridad. Hoy, en apenas una década, nos hemos colocado en quinto lugar mundial en la tasa de la escolaridad de la educación universitaria. En todo este continente, en América, estamos en segundo lugar detrás de Cuba y en el mundo en quinto lugar. Vamos a ver el hecho de que Venezuela ha sido un pueblo de no lectores. En Venezuela el libro de lectura por muchos años estuvieron, atrapados en el mundo de las élites. El libro era tratado como una mercancía completamente privatizada, la función editora, la función distribuidora, la función comercializadora del libro. Eso hacía que los libros fuesen casi objetos de lujo, o al menos mercancías que solo podían ser adquiridas por las clases sociales más altas. Además de eso, por supuesto, en la exclusión en la educación en la cual vivía la mayoría de la población evitaba que la difusión del libro y sobre todo su realización por medio de la lectura se diera con dificultad, sin avances, y éramos un pueblo no lector. Además de un pueblo analfabeta, a pesar de los datos que vamos a ver, hay una consolidación de la lectura para el pensamiento crítico y revolucionario, transformador. La lectura, si no genera pensamiento crítico y transformación, no sirve para nada. Puede ser una lectura decorativa, puede ser que un individuo disfrute leyendo un libro, pero desde el punto de vista social y colectivo, la lectura tiene como función principal generar pensamiento crítico. Evidentemente que si una gran parte del pueblo no puede leer ni escribir, no hay ninguna posibilidad de que haya un hábito de lectura, porque falta la herramienta principal. Si usted no puede leer textos complejos, entonces usted simplemente, esa supuesta alfabetización no le sirve para nada,
porque la función de la lectura es precisamente adentrarse en complejidades que le permitan entonces manejar el instrumento para el crecimiento personal y para el crecimiento colectivo. En los países de América Latina se presenta un porcentaje de entre 20 y 30% de analfabetismo funcional en profesores, en estudiantes. ¿Por qué? Por ejemplo, hay estudiantes de carreras técnicas, eso lo viví yo personalmente dando clases, que llegan a la universidad, llegan a los grados, a las instancias superiores, educativas, y desarrollan conocimientos técnicos. Es decir, un ingeniero entonces sabe cómo construir un edificio, pero son incapaces de leer un texto de historia, o un texto de sociología, o un texto de antropología, o un texto de historia del arte. Es decir, no tienen capacidad ni para comunicarse por escrito, ni para comprender el lenguaje escrito, siendo inclusive universitario. Se convierte la lectura entonces no solamente en un factor de conocimiento, sino en un factor generador del debate crítico, que es fundamental en la educación también. O sea, que la gente pueda debatir sobre los temas a los cuales está accediendo a través de la lectura. Esto lo permiten los ciclos de lectores y colectivos de las personas que tuviesen continuidad, que no se quedara la gente en el camino y que el Estado permitiera que la educación cumpliese las distintas fases que debe tener para que la persona y el colectivo se aproveche de ella, se aproveche de este bien. Las misiones sociales en distintos campos. Las misiones sociales son sistemas de emergencia. Es decir, en un pueblo que venía de una gran exclusión, se tuvieron que crear fórmulas, instrumentos que permitieran una atención inmediata a los principales problemas de la sociedad. Instrumentos que tuviesen vida propia, lo cual las liberaba un poco de lo que es la maraña burocrática, la telaraña burocrática del Estado, y que permitiera que el pueblo accediera rápidamente a beneficios que habían sido negados por siglos. Y ahí nacen las misiones sociales. En este terreno nos falta mucho. Todavía nuestro pueblo, no podemos decir que es un pueblo oculto, está en ese camino. Y como digo, es un camino muy difícil. Sin embargo, yo quisiera terminar hablando con una especie de método, que creo que ha existido toda la vida, pero que bueno rescatarlo un poco para que la gente en general entienda cuáles son los retos, la dificultad de los retos y el ritmo en que podemos enfrentarlo. Y esa es la lucha en la que estamos, ¿verdad? Y a eso se refirió, y con esto termino, el libertador Simón Bolívar, que es exactamente lo mismo de este cuento, la misma moraleja, que dijo, en aquella lucha tan dura que fue la independencia de Venezuela, dijo: paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo, para tener paz. Sobre la situación en Venezuela, pues es que hace una copia de lo que pasa aquí en el mundo. Sino en los pueblos del tercer mundo hemos tenido graves problemas con la exclusión social. Es decir, son pueblos muy pobres. Creo que ha habido una explotación externa y creo que ha habido una explotación interna de grupos, individuos, que han generado gran pobreza, gran miseria, gran exclusión. Entonces, pero evidentemente que todos nuestros países de África, de América Latina y de Asia, por lo menos la mayoría de ellos, tenemos problemas muy parecidos.